Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más aquí a Bipartidismo Stream, en concreto al Bolso de Soraya. En un momento crítico para la historia de España, hemos visto como este mes de agosto la delincuencia se ha multiplicado a consecuencia principalmente de esa inmigración masiva descontrolada que el gobierno de Pedro Sánchez y también el Partido Popular a nivel autonómico fomentan constantemente con su efecto llamada. Y para hablar de todo ello, hoy tenemos a uno de los líderes políticos que más está creciendo no solo en España, sino a nivel mundial, ya que es el único que se ha opuesto desde el primer momento a este problema que cada vez afecta a más españoles. Tengo la suerte hoy de contar con Santiago Abascal, a quien ya me gustaría saludar. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y creo que tenemos que entrar de lleno con este asunto, el de la inmigración descontrolada, ya que España en estos momentos se ha convertido en la principal vía de entrada de toda Europa para millones de inmigrantes. Son 1,5 en los últimos 5 años los que el gobierno de Pedro Sánchez ha traído y están siendo en estos momentos repartidos por toda España. Estamos viendo que muchos barrios están perdiendo ya no solo la seguridad, sino también su identidad. ¿Está España a tiempo de poder frenar esta, podríamos llamar incluso invasión, esta inseguridad que está yendo a más? ¿Qué debemos hacer para conseguir ponerle freno a este asunto? Pues yo vengo de Covadonga y por lo tanto tengo que responder que estamos a tiempo. Los españoles hemos estado mucho peor de lo que estamos ahora. Y es verdad que estamos en un momento crítico y vemos cómo se nos van las libertades, parte de nuestra identidad, nuestra seguridad, se nos van nuestros servicios públicos por el sumidero como consecuencia de políticas desastrosas. Una de ellas, la inmigración ilegal masiva. Pero yo creo que solo tenemos que ver a otras generaciones de españoles, a quienes nos han precedido, para motivarnos y para darnos cuenta de que somos capaces de recuperar nuestra tierra, somos capaces de recuperar nuestra libertad y no estamos condenados a aceptar mansamente una invasión promovida no por este gobierno únicamente, sino promovida por unas políticas del bipartidismo europeo de manera sostenida durante décadas. Ahora estamos viendo las consecuencias. En otros países han visto las consecuencias antes que nosotros, pero España está viendo las consecuencias de la importación de islamistas de una manera dramática, de aquellos que vienen a imponer una ideología totalitaria, que vienen aquí pensando que esta tierra es suya. Y España no es Al-Ándalus, España no es Marruecos, ni va a serlo, no vamos a permitirlo. Bueno, yo estoy tan preocupado como motivado y como esperanzado. Estoy preocupado porque no hay más que abrir los periódicos o sobre todo los canales de información alternativos para ver qué es lo que está pasando a la gente en las calles. Y tan esperanzado y motivado porque tengo confianza y esperanza en nuestro pueblo, en España. Hablas de las consecuencias y es cierto que quizás en España todavía no las hemos visto como sí se están viendo en otros países de Europa. Por ejemplo, en el Reino Unido las violaciones se han multiplicado un 600% en los últimos 20 años, un dato demoledor, frente a otros países como es el ejemplo de Polonia, que han reducido incluso en las últimas décadas este porcentaje principalmente debido a eso, a una política férrea de control de la inmigración, ¿no? ¿A qué punto podemos llegar? ¿Es realmente la gente consciente de cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo si no se toman medidas ahora? Yo creo que mucha gente es consciente y sobre todo muchos españoles que conocemos nuestra historia somos conscientes a dónde podemos llegar. Podemos llegar a perderlo todo. A día de hoy ya hemos perdido muchas cosas. Estamos hablando del aumento de violaciones en el Reino Unido, pero en España, solo con este gobierno, las violaciones se han multiplicado por 3. Ya existen ablaciones en nuestro territorio. Ya existen matrimonios forzosos y matrimonios infantiles. Ya existe yihadistas en nuestro territorio. El año pasado fueron detenidos 81 yihadistas. Y este año, solo en lo que va de año, ya vamos camino de superar esa cifra. Las consecuencias están ahí, están llamando a la puerta. Sí, podemos pensar que Francia está peor, que Alemania está peor, pero yo creo que es un triste consuelo. No debemos llegar tan lejos. Es verdad que los españoles estuvimos mucho peor de lo que hoy está Francia, de lo que hoy está Alemania, lo que está en algunas zonas de Bélgica, y recuperamos nuestro territorio. Pero claro, no tenemos 700 años para volver a hacerlo. Claro. Queremos evitar esa invasión. No vamos a tolerar que el islamismo se apodere otra vez de nuestro territorio. Pese a no estar en los gobiernos autonómicos y no tener ahora mismo esa capacidad, ¿no?, de poder ponerle freno, sí que habéis llevado a cabo grandes iniciativas, como es la que
tan popular se ha hecho en los últimos días en Jumilla, en una región de Murcia, donde directamente habéis conseguido, en un acuerdo con el Partido Popular propuesto por Vox, que se acabe con todas las festividades musulmanas, como puede ser, por ejemplo, el asesinato de corderos, popularmente en lugares como Marruecos, o también estas festividades, estos rezos en lugares públicos como son los polideportivos, ¿no? ¿Crees que esto es una medida positiva para intentar frenar esta vía de radicalismo que hemos visto que en lugares como en Francia han fomentado, por ejemplo, la creación de la hermandad musulmana que tanto daño está haciendo? Honradamente creo que son medidas muy pequeñitas todavía. Yo creo que debemos abordar deportaciones masivas de todos los que han entrado ilegalmente en nuestro territorio. Debemos abordar deportaciones de aquellos que, habiendo obtenido el estatus de legalidad en España, se dedican a delinquir, a robar, a ocupar, a violar o a imponer una ideología totalitaria como el islamismo. Y por lo tanto, cualquier medida de esas que ahora propone Vox y que escandalizan tanto a los medios de comunicación, que no meten a los ilegales en sus casas, por cierto, son muy poca cosa para lo que hay que hacer. Todavía, con las detenciones recientes, estamos viendo cómo los criminales entran por una puerta de la comisaría y igual entran a la cárcel unos días y salen inmediatamente después. Acaba de ocurrir con el individuo magrebí que apaleó al anciano en Torre Pacheco. Podía ser uno de nuestros abuelos. Las chicas que han sido brutalmente violadas. Realmente decir que los espacios públicos están para salvaguardar nuestra identidad es muy poquita cosa al lado de lo que hay que hacer. Hemos propuesto también la prohibición del velo islámico en los espacios públicos. No queremos una ideología extremista disfrazada de religión que denigra a la mujer. Queremos que las calles de España sigan pareciendo calles de España. Claro. Y no calles en las que las mujeres caminan por detrás de los hombres como una sombra, o donde los homosexuales pueden ser apaleados o colgados, o donde tengamos miedo a que un individuo se inmole. Entonces, a algunos esto les debe parecer poca cosa, se ríen de ello. He visto las risas odiosas en los medios de comunicación ante las propuestas de Vox por parte de algunos directores de espacios informativos en televisión española. Que los metan en sus puñeteras casas, que les metan en los cuartos de sus hijas, que le digan eso a los españoles. ¿De quién se ríen? ¿De los españoles que han perdido la tranquilidad en sus barrios? ¿De la niña quemada en Canarias? ¿De las mujeres violadas? ¿De las jóvenes que no se atreven a caminar por la calle? ¿De quién se ríen? ¿De los españoles que ven que se ha degradado el sistema sanitario? ¿De los españoles que ven que no les llegan las ayudas a la vivienda porque les llegan a otros? ¿De quién se ríen? Esa risa se la vamos a borrar de la cara, porque vamos a llegar, vamos a aplicar las políticas que hay que aplicar y vamos a hacer pagar a los traidores por su responsabilidad. Mencionabas un asunto muy interesante, el de Televisión Española, ya que en los últimos días hemos visto cómo Antelo, el líder, el portavoz de Vox en Murcia, se atrevió a plantar cara a esta situación que se vive actualmente en España, en una televisión que todo el mundo sabe que está controlada por el sanchismo, y ahí dieron algunos datos falsos, como es el hecho de que, según apuntaban, todo aquel inmigrante que comete un delito y es condenado a más de un año de prisión es deportado. Caso que, como bien has mencionado, no se ha dado con el agresor magrebí de Torre Pacheco. Y además también vimos cómo por primera vez públicamente se atrevía a reconocer la víctima que no había querido denunciar por la presión a la que estaba siendo sometido. ¿Cuál es la responsabilidad real de los medios de comunicación en que cada vez más españoles estén amordazados y no se atrevan a decir la verdad respecto a un problema tan grave como es el de la inseguridad? La responsabilidad es total, la de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no son otra cosa que una expresión del bipartidismo. Bipartidismo político, bipartidismo mediático, medios de comunicación sostenidos por el bipartidismo, medios de comunicación que no tendrían ni lectores, ni televidentes, ni nadie que haga un clic en internet para verlos, y que sobreviven únicamente de las subvenciones públicas, es decir, de los impuestos de los españoles, utilizados para mantener a esos medios traidores y utilizados para atraer masivamente una invasión migratoria. La responsabilidad es total. Viven en otro mundo. Vox ha padecido durante estos últimos 2 meses una manipulación total de las propuestas de Vox, por parte de los medios de comunicación del bipartidismo y por parte del Partido Popular y del Partido Socialista.
manipulación en torno a nuestras propuestas de deportación. Han dicho que queríamos deportar a media humanidad. Yo sigo caminando por la calle y me paran cantidad de hispanos legalizados que aman a España, que trabajan con nosotros y siguen respaldándonos. Manipulación total con nuestras propuestas sobre Torre Pacheco, diciendo que llamábamos a la cacería de personas en horario de máxima audiencia, manipulando nuestras palabras. Manipulación también sobre los textos de Jumilla, diciendo que estábamos en contra de la libertad religiosa. No tenemos ningún problema con la libertad religiosa. En España cualquiera puede profesar su religión, siempre y cuando no sea la de imponer una ideología extremista que denigra a las mujeres y que es incompatible con la confesionalidad del Estado. Han manipulado todo y sin embargo seguimos creciendo. ¿Por qué? Porque la gente está muy harta, porque ya no les creen, ellos han perdido todo el crédito. Y esto no ha hecho más que empezar. Ajá. A nosotros nos han dado por muertos hace mucho tiempo, muchas veces, cada 2 por 3, cada propuesta que hacemos, cada decisión que tomamos es el fin de Vox. Hace un año salimos de los gobiernos, aquella era la decisión más horrenda que podía tomar Vox, y Vox iba al garete, y lo único que hacemos es crecer, porque estamos con la gente, porque hablamos de lo que preocupa a las personas. Sánchez era que está a mentir miserablemente, a mentir en el Parlamento, a pagar a los que mienten en Televisión Española, a pagar a los que mienten en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero claro, la gente sabe cómo vive, sabe cómo camina por la calle, sabe que no llega a final de mes, sabe que no puede irse de vacaciones. Claro. Y mira a su alrededor y ve quiénes están en primer lugar. Para el gobierno, los ilegales primero, los españoles lo último. Sí, además lo hemos visto en casos como Canarias cuando el volcán, lo hemos visto con la Dana también recientemente, y es algo que afecta ya directamente, ¿no? Muchas veces se decía, y de hecho vosotros ya lo preveíais hace años, que el cambio empezaría a darse cuando a los españoles esas políticas del bipartidismo les empezase a afectar de forma directa, y estamos llegando a ese punto. Pero lo peor es que si no se toman medidas ya, probablemente el futuro sea mucho peor, ¿no? Y así es todas las estimaciones, ya no solo a nivel económico, sino a nivel de seguridad y de otros muchos aspectos, las que apuntan a que el futuro de los españoles en cuestión de años va a ser dramático, y que podemos ser ya no solo Francia o Reino Unido, que a nivel inmigración y seguridad están en una situación crítica, sino incluso peor, ya que nosotros tenemos otros problemas como puede ser el económico, uno de los países con más paro de toda la Unión Europea, y además cada vez son más las clases altas que deciden incluso huir del país frente a esa carga impositiva, ¿no?, que también está ejerciendo el gobierno cada vez más potente, más profunda, y que más daño está haciendo a los autónomos y a los pequeños empresarios. Al final vosotros siempre os habéis mostrado como una oposición a todo eso, ¿no? Y yo creo, de hecho, que las cosas en un corto periodo de tiempo se van a poner bastante peor. Es verdad que yo tengo esperanza, pero no tengo un optimismo sin fundamento. Creo que cada semana de Sánchez en el poder es letal para la vida diaria de muchos españoles, para su prosperidad, para sus posibilidades de llegar a final de mes, para poder tener una vivienda, para formar una familia, para caminar seguros por las calles. Las consecuencias de la permanencia de Sánchez en el poder, las consecuencias del alargamiento de la legislatura 2 años más, van a ser terribles. Y la reconstrucción que vamos a tener que abordar, y ahí es donde tengo el optimismo, va a ser titánica, pero vamos a hacerla. Pero no quiero engañar a los españoles. Yo no quiero salir aquí a decir, sí, todo está muy mal, pero nosotros ahora inmediatamente con una varita mágica vamos a arreglarlo. No, va a ser dificilísimo. Giorgia Meloni está encontrando auténticas dificultades en Italia para poder enderezar la situación. Ha conseguido contener la inmigración. Entre otras cosas, por eso vienen por aquí. Claro. Porque aquí hay un miserable que abre las fronteras, que se dedica a condonar deudas de países extranjeros, que viaja a países de África a decir que vengan más y que promociona el efecto llamada. Pero Giorgia Meloni está encontrando verdaderas dificultades, porque el bipartidismo europeo ha declarado la guerra a Giorgia Meloni y a Matteo Salvini para que no puedan aplicar esas políticas migratorias, y están utilizando el sistema judicial para impedirlo. Les han procesado, les han abierto juicios, y está pasando con otros muchos líderes. Está pasando con Marine Le Pen en Francia. Ha pasado en Rumanía, en Polonia. Realmente el bipartidismo europeo, la jefa de Feijóo, von der Leyen, lo está intentando todo.
para impedir que los europeos podamos defendernos, para impedir que los líderes patriotas en los distintos países puedan recuperar su soberanía, recuperar sus fronteras. Entonces, yo estoy diciendo que tengo esperanza y que tenemos toda la determinación para cambiar las cosas, pero no va a ser fácil. No somos unos inconscientes. Sabemos perfectamente en qué situación estamos. Otro asunto que me parece también muy interesante y viene al caso respecto al asunto que tratamos del bipartidismo es la posición que mantienen una figura tan relevante para un país cristiano como es España, los obispos, ¿no? Porque hemos visto que constantemente, siempre que han surgido polémicas relacionadas con el problema de la inmigración ilegal, se han puesto del lado de la izquierda o del globalismo o del bipartidismo. De hecho, recientemente también hemos visto cómo han criticado esa medida de Vox en Jumilla. ¿Qué te parece que los obispos, a priori siendo personas que no deberían estar directamente vinculadas a la política, entran de lleno para hacer este tipo de alegaciones, y ya no solo con el tema de Jumilla o de la inmigración, sino que también los hemos visto posicionarse del lado de Parolín o del gobierno de Pedro Sánchez cuando ha abogado por desacralizar el Valle de los Caídos y otro tipo de ataques sin precedentes? La verdad es que yo estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica, ante una parte, insisto, porque no es solo su posición en materia migratoria o frente al islamismo extremista que avanza, sino su silencio ante muchas políticas de este gobierno, ante las políticas de género, que se habla poquito, ante el derecho a la vida de los no nacidos, de los más ancianos al final de su vida. Yo tengo una responsabilidad política, yo soy católico, pero yo me dedico a la política y tengo una responsabilidad política y la voy a ejercer. Si otros no ejercen su responsabilidad, pues tendrán que dar cuentas ante otras personas o en otras instancias. Los españoles, desde luego. O en otras instancias. No lo sé. Me has mencionado también otro asunto muy relevante, y es el de la inmigración vinculada al negocio, ¿no?, que existe ya en el mundo entero, pero sobre todo creo que en España, porque hace tan solo 2 semanas conocíamos que una ONG llamada Quórum Social 77 tuvo que se enfrentó al cierre de 2 centros de menores en los que supuestamente se les maltrataba, y además existía detrás otro tipo de irregularidades. Por ejemplo, se exigía la desconexión de ciertas cámaras, y fueron detenidos los 2 líderes, uno de ellos, por cierto, miembro del PSOE. Esta ONG era la que más subvenciones había recibido en el 2023 para la gestión de la inmigración. Hablamos de más de 100 millones de euros. ¿Te preocupa que detrás de la inmigración no exista solo un problema de inseguridad, sino también sea algo muy difícil de combatir porque ya se ha generado un negocio del cual viven miles y miles de personas? No es que me preocupe, me escandaliza porque eso ocurre. Están las mafias del tráfico de personas y las mafias de la gestión de recursos en torno a los inmigrantes. Y todas viven de los impuestos de los españoles. Y no sabemos cuánto dinero es. Porque a veces conocemos cuál es la asignación directa a un centro de menores, pero hay que hacer una auditoría para saber el dinero que se está yendo de los españoles a la promoción de la inmigración ilegal, a través de ONGs o directamente a través de esos centros de menas. Es un auténtico escándalo. Claro, porque además cuando conocemos el dinero que se emplea en esos centros de menores que se convierten en focos de inseguridad en cada barrio. Por cierto, sobre esto no quieren preguntar, ni los del PP ni los del PSOE. Los del PP no lo quieren en Pozuelo y los del PSOE no lo quieren en Fuenlabrada, pero ninguno quiere hacer un referéndum ni preguntar. Nosotros no lo queremos ni en Pozuelo, ni en Fuenlabrada, ni en ningún sitio de España. En Marrakech, todos esos centros de menores. O con sus padres. Pero claro, se conocen datos que son escandalosos. Que al erario le cuesta menos mantener un soldado que mantener un supuesto menor extranjero. Porque muchas veces no son menores. O sea, tenemos un sistema traidor y corrupto que invierte más dinero en los invasores que en los defensores. ¿Qué puede salir mal? Incluso que invierte también más que en nuestros propios mayores, porque ayer, por ejemplo, publicamos en la Gaceta que en Valencia, tanto por culpa del Partido Popular como por culpa del Partido Socialista a nivel nacional, se está destinando hasta 4 veces más al día a la gestión de centros de menores que a la gestión de las residencias de ancianos. Es algo distópico. Eso es odio. Recuerda el cartel de Vox. Se quedó corto. El de Madrid. Se quedó muy corto. Nos llevaron a la Fiscalía. No lo lograron. Ni van a lograrlo, ni con fiscalías ni de ninguna manera, porque vamos a hablar y vamos a defender los intereses de los nuestros,
de nuestros mayores y de nuestros jóvenes y de nuestras mujeres. Pero efectivamente nos hemos quedado cortos. Con ese cartel, con el de elegido, que es muy normal. ¿Qué España queremos? ¿Una España donde la mujer sea libre, camine segura? ¿O una España donde la mujer vaya embozada y caminando como alma en pena y como un ser inferior? ¿Y de qué se escandalizan? ¿De qué se escandalizan? Que dejen elegir a los españoles. Que les pregunten. Pues hace mucho tiempo que no preguntan. Solo en elecciones nos presentamos las candidaturas. Viendo que el 70%, según las últimas encuestas, claro, está a favor de la deportación masiva, sí, de inmigrantes, quizás es que tengan miedo, ¿no? Porque saben que en estos momentos solo queda un partido que defiende lo que defienden el 70% en este caso concreto. Y cambian el discurso. Lo hemos visto hacer al Partido Popular. Se lo hemos visto hacer al PNV estos días. Porque la situación del País Vasco es dramática. Han suspendido las fiestas de un pueblo. Gobernado por Bildu. Claro, por la inseguridad. ¿Qué está pasando? Entonces de repente dice, no, vamos a cambiar la posición porque si no Vox se lleva a la gente de calle. ¿Cómo no va a apoyar la gente a Vox? Si somos los únicos que defendemos a la gente en sus problemas reales. Nos va a apoyar gente en toda España, y de toda edad, y de toda clase social, y de toda condición, y de toda ideología. Claro que nos van a apoyar. Y esto no ha hecho más que empezar. Insisto, con todas las manipulaciones, con todos los intentos de llevarnos ante la Fiscalía, con todas las exageraciones que hay en torno a cualquier cartel que pongamos, a cualquier medida. Llevamos 2 meses de manipulación brutal. Y ya no engañan a la gente. Mencionas lo de cualquier clase y me resulta muy interesante porque, basándome en las últimas encuestas, que también es verdad que hay que cogerlas con pinzas muchas veces porque sabemos quién las financian, pero se empieza a dar aquello que se dio hace algunos años, sobre todo en 2019, cuando se obtuvieron aquellos 52 escaños, que son esos cinturones obreros, quizás de zonas patriotas, en las cuales Vox está volviendo con mucha fuerza y superando incluso al Partido Socialista. De hecho, en Murcia ya está muy cerca o incluso por encima, según las encuestas. En Andalucía también está a punto, según las encuestas, de superar a María Jesús Montero en caso de que hubiese ahora unas elecciones. ¿Tú crees que esto se debe a que quizás estos barrios son los más perjudicados por esa llegada masiva de inmigración y también la depauperación, claro, ya que quizás tienen rentas más bajas y son los primeros que se están dando cuenta del problema que está llegando? Es que solo Vox se preocupa de eso. Y eso la gente lo ve. Entonces los otros dicen, no, es que la ley, la Constitución, dicen, pues si la ley y la Constitución dicen tal, tendrán que decir esto otro para defender nuestros intereses. Tendremos que hacer reformas, porque las leyes ya están. Las leyes de deportación de los ilegales no se cumplen. No hay que abrir más que cualquier noticia de cualquier delincuente habitual para ver al final que ya había cometido otros delitos y que ya tenía una orden de deportación. Pues ahí estaba, cometiendo otros delitos. El extranjero que comete delitos se le puede retirar el permiso de residencia. Ahí está, no se hace. No se hace. Y cuando se hace, no se ejecuta. Pues habrá que cambiar las leyes, habrá que endurecerlas. Habrá que cambiar la ley que haya que cambiar. Como si hay que hacer una reforma de la Constitución, que a todo correr la cambiaron para introducir allí una porquería que encima acababa diciendo que un hombre con discapacidad es inferior a una mujer con discapacidad. Así es. Porque había que cambiar el nombrecito, y además contaron con la colaboración, en este caso, de muchas de las entidades afectadas o interesadas, o de los lobbies en cuestión, a los que no les importó que se acabara diciendo en nuestra Constitución que un hombre con discapacidad es un ser inferior respecto a una mujer. Entonces, cuando quieren, cambian la Constitución a todo correr. Para defender a los españoles de verdad en sus problemas reales, no mueven un puñetero dedo. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a seguir creciendo. Porque estamos diciendo lo que piensa todo el mundo. Pero yo lo veo por la calle. Yo no voy por ahí. Mira, ¿con cuántas cosas nos han atacado? Que si somos no sé qué de Putin. Que si los aranceles. Yo voy por la calle. No me pregunta nadie ni por los aranceles, ni por la guerra de Rusia. Según el CIS, la guerra de Ucrania importa del 0,1% de españoles. Pero que además manipulan todas nuestras posiciones. Pero es que no me pregunta nadie por eso. Me preguntan los autónomos qué vamos a hacer. Que no llegan a final de mes. Me cuentan los casos de inseguridad. ¿Qué vamos a hacer para echar a Pedro Sánchez? La gente está en eso. Entonces, al final, el otro día me encontraba con un chico. Me decía, yo no he votado nunca. Pero solo os he votado a vosotros una vez. Y dije, ¿por qué? Porque me denunciaron falsamente y no he podido ver a mi hijo durante 3 meses.
Y soy antipolítica, odio a los políticos, pero os he votado por eso. Entonces, claro, cuando tú defiendes El sentido común, cosas ¿no? que son verdad y que nadie se atreve a defender, porque claro, los otros son cómplices de haber hecho esas políticas contra los hombres, en el caso de las leyes de género, contra las mujeres, en el caso de las leyes de inmigración, contra los intereses de todos los españoles, con esas leyes también de inmigración masiva, pues al final la gente te respalda y confía en ti. Claro. Entonces, vamos a seguir creciendo por todos lados y insisto, en todas las edades. Ahora hay un gran respaldo de la juventud, pero yo creo que eso no ha hecho más que empezar. Otro problema en el que también habéis entrado muy de lleno, y de hecho habéis conseguido gente muy experta y seguramente con más conocimientos que nadie en el Congreso de los Diputados como Carlos Hernández Quero, es el de la vivienda. De hecho, recientemente también publicábamos en Gaceta que existe una ONG llamada Provivienda, subvencionada con dinero del Partido Popular y del Partido Socialista, dedicada a conseguir vivienda a los inmigrantes ilegales que quizás consiguen un permiso de asilo temporal de 1 año y que acaban pagando por un alquiler 300 euros en zonas como Canarias, donde sumado al turismo, la situación de la vivienda es insostenible, ¿no? ¿Crees que el hecho de que la inmigración haya llegado a este punto, a este nivel de descontrol, también está agravando el problema de la vivienda? Creo no, lo afirmo. Traemos a personas con necesidades a las que se le dan más facilidades que a los españoles, pues al final hay menos vivienda para los españoles. Pero es que lo vemos en las ayudas al alquiler. Vemos cuáles son los nombres de los receptores. Eso es una realidad. Y por un lado, con personas necesitadas, y por otro lado, con personas pudientes. Porque decimos que puede venir aquí cualquiera a comprar una casa, y lo dicen en la Comunidad de Madrid, en mejores condiciones que los españoles. Y solo Vox se opone a eso, a que a un inversor se le den mejores condiciones que a un español. Pues al final también se encarecen las viviendas en Madrid. Ante la escasez y ante ese tipo de políticas, ¿cómo no va a tener la inmigración masiva unas consecuencias sobre las políticas de vivienda? Y mientras tanto los jóvenes españoles viviendo con sus padres o en otro país, emigrando, porque hemos decidido que los traemos de fuera para echar a los nuestros a países del norte. ¿Pero qué es esto? Y todavía hablas y, bueno, ya sabemos, nos llaman xenófobos, racistas. No, que solo queremos defender a los nuestros. Que nosotros no tenemos ningún problema con ningún extranjero. Que muchos de los extranjeros que han venido a España a trabajar legalmente piensan exactamente lo mismo que nosotros. Que quieren que los ilegales se vayan por la vía rápida y que quieren que aquellos que son legales y cometen delitos se vayan. Que esto es sentido común. Entonces ya no hay mentira que puedan inventarse para contener esta oleada del sentido común. Da igual lo que digan. Podrán ralentizar lo que va a llegar. Podrán entorpecer. Pero es inexorable. Ellos van a pagar por sus responsabilidades. Ellos van a perder el poder. Cuando digo ellos me refiero al gobierno criminal de Pedro Sánchez y al bipartidismo europeo dentro del cual está el Partido Popular. Ellos van a pagar por las consecuencias de sus políticas de 40 años, que han dejado a los españoles en la inseguridad y en la pobreza. Las generaciones de hoy son más pobres de lo que eran nuestros padres. Llegan peor a final de mes. Tienen más dificultades para tener una vivienda. Tienen más dificultades para tener hijos. Esa es la realidad. Puede venir el cretino, el presidente del gobierno, con los datos que le haga cualquier organismo internacional o con los que él manipule, a decir que la economía está muy bien. Da igual. O sea, porque la gente que España de los países sabe más cómo vive. seguros. Sí, y eso engaña pues a 4 hooligans. Pero la realidad es la que es. Y por lo tanto el cambio se va a producir. Claro. Lo que vemos también mucho, sobre todo a través de los medios de comunicación, es una constante apelación a las emociones, ¿no? Tratan de vender que si no estás de acuerdo con esa llegada masiva y descontrolada de inmigrantes, eres racista, eres xenófobo, incluso nazi, hemos escuchado en alguna ocasión. Y sin embargo son ellos los que quizás realmente más están poniendo en riesgo, por un lado, a los países que pierden esa supuesta mano de obra que debería ayudar al crecimiento del PIB de esos lugares, y que también están poniendo en riesgo muchísimas vidas a través de ONGs que actúan como auténticas mafias y que sin ningún tipo de seguridad les obligan a venir muchas veces jugándose la vida, ¿no? ¿Cómo se le puede también contraargumentar a ese bipartidismo desde el sentido común para que entiendan que no solo estamos defendiendo la seguridad, sino también estamos defendiendo el bien? Yo creo que a ellos no se les puede convencer. Pero yo no aspiro a convencerles a ellos, aspiro a representar a la gente, no a convencer a los culpables. A los culpables de esta situación yo aspiro a hacerles pagar.
Entonces ellos apelan a las emociones y bueno, da igual, si les ganamos en el terreno de la razón, en primer lugar, tú acabas de hacerlo en tu pregunta. O sea, que les traemos aquí porque son necesitados para que nos paguen las pensiones y quitamos a la masa trabajadora y joven de un país y ese país que se vaya al garete, no nos importa. Es una especie de nuevo colonialismo de la izquierda internacional y del bipartidismo europeo. Pero es que también ganamos en el terreno de las emociones. Si es que ni en eso pueden convencernos ya. Por muchas imágenes lacrimógenas, bien elegidas que nos pongan en las televisiones. Sí, que nos da mucha pena que una persona muera en el mar, pero ellos son los culpables. Ellos son los culpables de que la gente se ahogue. Que nos da mucha pena ver una mujer embarazada con un bebé llegando a unas costas. Ellos son los culpables de que vengan y se jueguen la vida. Pero es que además también nos da mucha pena que nuestros hijos no tengan futuro. También nos da mucha pena a las jóvenes españolas que son violadas por ilegales. Si hablamos de emociones, tenemos hijos, tenemos mujeres. No yo que estoy hablando aquí, los españoles que nos están escuchando. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a querer más a los de fuera que a los de dentro, que a los de casa? ¿Qué tipo de enfermedad es esa? Primero vamos a cuidar a los nuestros, luego ya ayudaremos a los demás si podemos. Es que ni con la razón ni con las emociones. Está tan alejado de la verdad y del sentido común que lo suyo no se sostiene por ningún lado. Ellos mismos, de hecho, han tratado de desintegrar en los últimos años algo tan básico y que te genera tanta independencia como es, por ejemplo, la familia, ¿no? Entonces, si realmente muchos de ellos, sobre todo los más lobotomizados y más afines a estos gobiernos de extrema izquierda o incluso del Partido Popular, son los primeros que no quieren a sus propios padres, ¿cómo van a pensar, ¿no?, que lo lógico es querer más a tus compatriotas que a los de fuera? Cambiando también de tema, me gustaría preguntarte sobre un tema que ha salido esta semana a la palestra, que es el de la dependencia cada vez mayor que tiene España de regímenes autoritarios como supimos en el pasado la influencia de Venezuela, pero ahora también estamos conociendo la influencia de China, en concreto de una empresa que está investigada en la Comisión Europea como es Huawei. Y esto la Fundación Dicenso lo lleva denunciando porque no solo ha sido el Partido Socialista, sino el Partido Popular también el que se ha acercado a este tipo de regímenes. De hecho, el lobby Acento, del que hemos hablado en alguna ocasión, que está formado por gente del PP y del PSOE, colaboró directamente para defender los intereses de esta empresa en la Comisión Europea. ¿Te preocupa que España cada vez se acerque más a estos regímenes y se aleje de democracias como pueden ser los Estados Unidos? Bueno, me preocupa muchísimo, pero es un hecho incontestable. La deriva de este gobierno, y no solo de este gobierno, del bipartidismo europeo, es la de acercarse a ese tipo de regímenes. Claro, ¿cómo podemos entender el viaje de rodillas, la peregrinación de Pedro Sánchez a China? ¿Cómo podemos entender los vínculos asquerosos de Zapatero con Maduro? ¿Cómo podemos entender el acuerdo vigente de colaboración entre el Partido Popular y el Partido Comunista Chino? Que lo han escondido en la página web, pero no lo han anulado. No han dado ninguna noticia de que ya no tengan ese acuerdo de amistad y colaboración. Eso tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Pues aparte de los lobbies y de esas empresas que se dedican a introducir a las empresas chinas en Europa, pues estamos viendo estos días que hay información de los españoles, de Hacienda, probablemente de inteligencia, que está en los servidores chinos. ¿Hasta qué punto estamos en estos momentos en manos de una potencia hostil, de una potencia colonizadora como China, de una potencia antidemocrática? Porque ahora China es la referencia, donde no hay elecciones, donde no hay prensa libre, donde no hay libertad religiosa. O sea, los mismos que acusan a Vox de todas estas cosas, eligen a China como el modelo. O a Marruecos, porque gritan contra Orbán, porque impide la celebración de un orgullo LGTB, precisamente en la medida en la que eso, para los niños en las calles, puede generar escándalo. Y la referencia es Marruecos. ¿Qué pasa con el orgullo LGTB en Marruecos? O sea, el problema es Orbán y la referencia es Marruecos. El problema es Trump y la referencia es China. Pues para nosotros la referencia es Occidente. Y tratar de tener alianzas fuertes con esos países de Occidente, especialmente en aquellos en los que los líderes no han enloquecido, en los que los líderes quieren defender los propios intereses nacionales. Y por eso yo pienso que España tiene que cambiar radicalmente de política internacional.
Hoy España está en la deriva china, en la alianza con Maduro y en el aplauso de Hamás y de los talibanes, literalmente. Pues no, estamos en el peor momento de nuestra historia. Cuando le dije aquello de que representaba el peor gobierno de los últimos 80 años, se generó un escándalo monumental. Vamos, no solo lo mantengo, que pienso que hay que ir mucho más atrás en la historia para encontrar un gobierno peor que el que hoy padece España. Otro asunto que también me parece de gran preocupación es que, como bien mencionas, en gran parte del mundo se está reaccionando, ¿no? Hemos visto cómo cada vez son más los líderes patrióticos que están llegando a los gobiernos y están poniendo freno no solo a problemas como es el de la inmigración, sino también a ideologías totalitarias o a regímenes comunistas, como pueden ser el de Venezuela, el de China, etcétera, ¿no? Esto pone en mayor dificultad a España porque le aísla y también hace que tenga que radicalizar ese discurso y tenga que, destapar esas relaciones, ya que se está quedando solo y cada vez son más los que están mostrando cuál es la realidad. Por ejemplo, el propio Donald Trump ya nos ha acusado de ser un país vinculado a los BRICS cuando tomó posesión hace algunos meses. ¿Crees que esto puede hacer que ese proceso de depauperación en el que se encuentra España se acelere, ya que, por ejemplo, vías de entrada de la inmigración como era en Grecia o Italia ya han sido totalmente frenadas? En Grecia al 100%, en Italia lo están intentando a través de medidas que se promueven en Europa, algunas salen adelante, otras las veta la justicia europea, pero al final la realidad es que se está multiplicando aquí mientras allí se está reduciendo, ¿no? Y no solo en el tema de la inmigración, sino en general en todo lo relacionado con las alianzas internacionales. Yo creo que cada minuto de permanencia de Sánchez en el poder es un retroceso de libertades y una pérdida económica para los españoles. Y, por supuesto, un desprestigio internacional. Cada minuto. Y va a costar mucho rehacer todo eso. Lo hemos visto también en el debate del aumento del gasto en defensa. Bueno, que al final no se sabe qué pasó. Porque el cretino mentiroso dijo una cosa en España, llegó allí, cayó como un muerto, no dijo ni una palabra ante Trump, luego nos enteramos por Meloni públicamente que había firmado lo mismo que los demás, luego volvió aquí y dijo que no había firmado el 5%, en el texto firmado estaba el 5%. Bueno, pero mientras montaba todo ese lío, está perdonando la deuda exterior a países como Cuba. ¿Se van a beneficiar los cubanos que están en la miseria y en la opresión del perdón de la deuda por parte del gobierno español? No. Se beneficia una casta política criminal que es la que hoy manda sobre Zapatero y sobre Sánchez. Porque hoy Sánchez no camina por España. No puede salir a la calle como hacemos otros. Sánchez se esconde en las instituciones del Estado, en las instituciones vacacionales del Estado, y viaja por el mundo. ¿Con quién le vemos? Con el terrorista Petro, con el corrupto Lula, con las peores alianzas internacionales. ¿Quién sostiene hoy a Sánchez en el poder? Pues esa estructura. Hoy a Sánchez le sostiene China, le sostiene Marruecos, no sabemos por qué, ya nos enteraremos, y le sostiene esa alianza narcoterrorista de Hispanoamérica. Es decir, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo. Esos son los que tienen interés en que Sánchez permanezca en el poder. Y le sostiene el bipartidismo europeo. Von der Leyen, la jefa de Feijóo. Otro gallo cantaría si el PP europeo hubiera hecho lo que había que hacer, que es oponerse a Sánchez en todas partes. Porque hay mayorías alternativas para no contar con los socialistas en el Parlamento Europeo. Al revés, nombró a Teresa Rivero vicepresidenta, estando además involucrada en un escándalo como fue la gestión de la DANA. Totalmente. Sabiendo que también pero hay una mayoría alternativa. El Partido Popular Europeo ha elegido con los socialistas. Podía haber elegido con los conservadores y reformistas y con los patriotas, y habría una mayoría alternativa para defender la soberanía, para defender la prosperidad y para defender las fronteras frente a la inmigración masiva. Existe esa mayoría, no la quieren. No la quieren, y de hecho me hace mucha gracia, ¿no?, ver cómo mucha gente te habla constantemente de la necesidad de entendimiento, y incluso hay una parte que piensa que es realmente Vox quien le pone trabas a esas ruedas, cuando se está viendo ya no solo en partes de España donde el Partido Popular no cumplió con esos acuerdos que se firmaron en algunas autonomías, sino en toda Europa, países como Alemania, donde cuando se ha podido elegir entre gobernar con patriotas o gobernar con los socialistas, siempre se ha optado por los socialistas. Ha sido muy duro con el Partido Socialista, pero también me gustaría preguntarte por el Partido Popular, ya que hemos visto, ¿no?, a Feijóo cada vez más tratando de replicar en algunos sentidos
discursos o frases que tú llevas años repitiendo, ya que ve que cada vez son más los votantes que abandonan esa derecha tradicional y optan por afianzarse o dar su apoyo y su confianza a Vox. Sin embargo, es verdad que a la hora de la verdad y con los asuntos importantes, como pueden ser, por ejemplo, el tema climático, donde Almeida está cometiendo una atrocidad y pese a que la justicia le ha dicho que Madrid Central es ilegal, mantiene constantemente multas diarias, o con la inmigración, donde el Partido Popular se ha accedido a regularizar a 500.000 inmigrantes, ¿en la realidad hay algo que diferencia al PP del PSOE en España en estos momentos? Bueno, yo creo que soy igual de duro con los dos, porque creo que realmente no les diferencia prácticamente nada, más que el nivel de la mentira. La mentira socialista ya no da más de sí, y la mentira del Partido Popular todavía confunde a mucha buena gente que nos dice eso por la calle. Tenéis que estar unidos. Le digo, no, si es que están pactando con los socialistas. Es que ellos han puesto a Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ellos son los cómplices de la amnistía. Entre otras cosas. Es que son ellos los de las políticas migratorias. Las han pactado en Bruselas. Es que son ellos los que en el Parlamento español han votado a favor de iniciar trámites para regularizar a 500.000 de personas ilegales. Es que lo ha hecho el Partido Popular. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular en este momento? Francamente, que la mentira del Partido Popular es un poco más eficaz que la del Partido Socialista en estos momentos. Porque hemos visto que incluso heredan las mafias en Hacienda y en Interior. Hemos visto cómo ahora saltan las casas de los familiares de los corruptos socialistas en un intento de buscar pruebas. Las casas de las familias de Ábalos o de Koldo. Pero ya vimos durante el gobierno del Partido Popular el asalto con un tipo disfrazado de cura a la casa de la familia de Bárcenas y el secuestro de su mujer y de su hijo para eliminar pruebas. O sea, resulta que las mafias de Interior permanecen. Y resulta que la mafia de Montero, que se dedica a amenazar a cualquier español que produce, es heredera de la mafia de Montoro que estamos conociendo ahora. Imputado también. Que no solo robaban, sino que parece ser que hacían legislación ad hoc, a cambio de dinero. Pero qué gentuza. Pues ¿cuál es la diferencia? ¿Aplican las mismas políticas? ¿Se corrompen igual? De hecho, últimamente les vemos discutir solo de quién se ha corrompido más. Pues francamente, reitero lo que he dicho al inicio, la gran diferencia en estos momentos entre el Partido Popular y el Partido Socialista es que el Partido Popular es más eficaz mintiendo y que confunde a mucha buena gente. Bueno, de hecho creo que es muy importante reiterar que en Europa pactan hasta el 90% de medidas juntos, lo que es una coalición en toda regla. Se ponen más de acuerdo seguramente de lo que se pone Sánchez con sus aliados separatistas en España. Y otro síntoma que estamos también empezando... Y luego hay en un pueblo, quieren hacernos tragar con unos presupuestos ¿cómo es el pueblo este del anuncio aquel de, creo que era de Lejía? Villaconejos de arriba, Villaconejos de abajo. Pues en Villaconejos de arriba, de repente no le aprobamos los presupuestos, se vota en contra, y como también el Partido Socialista lo ha votado en contra, es una pinza del Partido Socialista y de Vox, y aparece en la prensa nacional, en el ABC, en El Mundo y en Antena 3, diciendo que Vox es cómplice del socialismo. Pero es tal basura la mentira que utilizan contra nosotros que es verdad que es eficaz ante muy buena gente, pero yo confío en que poco a poco vaya teniendo menos eficacia. Bueno, pero es absurdo, ¿no? Ya solo plantear el hecho de que existe una pinza real entre el Partido Socialista y Vox contra el Partido Popular, cuando estamos viendo que el Partido Socialista... Pero es que el Partido Socialista se inventa casos contra Vox que lleva a Fiscalía y acaban en nada. Es decir, que el Partido Socialista trata de destruir Vox, incluso sabiendo que muchas de esas iniciativas legales que toma no van a llegar a nada, porque al final vosotros estáis manteniendo una línea totalmente legal y siempre apostando por el sentido común, pese a que luego siempre hay que intentar sacar de unas pulseritas un escándalo público que genere alarmismo, aunque es cierto que no llegue a nadie, ¿no? Otro síntoma que veo que comparte el bipartidismo a día de hoy a nivel mundial es la persecución contra patriotas. Antes me has hecho alguna mención, estamos viendo ahora cómo a Bolsonaro se le está tratando como un auténtico terrorista, ¿no? Incluso cuando acaba de ser recién operado por ese apuñalamiento que aún le persigue hace algunos años, fueron a decirle que tenía que acudir al juzgado. Está en estos momentos en prisión domiciliaria, lo hemos visto ahora recientemente también con Uribe, pero en Europa también hemos visto cómo a Le Pen se le ha inhabilitado, a Georgescu se le ha vetado. ¿Por qué crees que están haciendo esto? ¿Realmente ves por primera vez miedo de que el sistema esté cambiando a nivel mundial? Es que está cambiando a nivel mundial. Yo creo que no solo el ascenso de las fuerzas patrióticas en Europa, sino la victoria de Javier Milei en Argentina, con lo que supone de avance de las libertades y de combate de las ideologías nocivas, como lo está haciendo Javier Milei, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, todo eso
dibuja un planteamiento geopolítico muy difícil para los globalistas. Y por lo tanto van a hacer lo que sea para defenderse. No solo con casos construidos. Hemos visto el caso de Uribe, el de Bolsonaro, perseguido por un juez corrupto al que Estados Unidos ya le ha advertido de que no puede entrar en territorio estadounidense. Un juez que no hay más que verlo. La cara es el espejo del alma. Os animo a que entréis en internet y busquéis al juez Moraes, que es el que de verdad gobierna Brasil y está persiguiendo a Bolsonaro, que es el que tiene el gran apoyo popular. Después de unas elecciones robadas, sin ninguna duda, porque no quisieron cambiar el voto electrónico. Cuando Bolsonaro lo que planteaba era que el voto fuera con papeleta para poder recontarlo bien. Y le acusaron de golpe de Estado por eso. Pero lo están haciendo con Meloni, con Salvini, con Marine Le Pen, con nuestros aliados polacos. Lo están haciendo con todo el mundo, lo están haciendo con nosotros. Pero bueno, es poquita cosa. A Trump han querido asesinarle. Al candidato alternativo en Colombia le han pegado un tiro en la cabeza. Entonces ya sabemos cómo juega la izquierda y cómo juega el globalismo. Y estamos aquí a pesar de ello. Pero están reaccionando a la desesperada y con todas sus armas, literalmente. Y francamente creo que esto no ha hecho más que empezar. Creo que vamos a ver cosas todavía dramáticas. Porque el tiempo pasa muy rápido, pero es que solo hace un año aquella bala atravesó la oreja de Donald Trump. Solo hace un año. Solo hace un mes y medio, 2, que han pegado un tiro en la cabeza al candidato alternativo en Colombia. Y aquí se recibe a Petro con alfombra roja después de insultar a España y a toda la obra de España en América. Después de insultar gravemente a España, se le pone alfombra roja en el Congreso, se le dan las llaves de Madrid y la medalla de la reina Isabel la Católica. ¿Qué tipo de insulto es ese? Y el PP en pie aplaudiendo con el Partido Socialista. Por eso solo queda Vox. Otra medida desesperada que va a dar muchísimo que hablar es esa nueva ley de servicios digitales que han sacado en el Parlamento Europeo, ya que, según algunos estudios y según ha dicho la propia Cámara de Representantes de los Estados Unidos, esta medida se va a utilizar para tratar de censurar el contenido que ofrecen cuentas patrióticas que están ayudando también mucho al crecimiento, ya que son una alternativa frente a esos medios subvencionados por el globalismo. Y estamos viendo cómo ya oficialmente muchas cuentas están siendo vetadas, baneadas, canceladas, silenciadas, invisibilizadas por defender un discurso que se opone al globalismo, que se opone al discurso predominante respecto al tema migratorio y a todas estas medidas que realmente al final están alineadas a la Agenda 2030 y cada vez son más los que lo ocultan. ¿Crees que las redes sociales son una vía a proteger, ya que están siendo un foco de esperanza para muchísimos? ¿Y te preocupa el hecho de que Bruselas, o en el caso de Sánchez, que ya se ha reunido con todas las tecnológicas, empiecen a tomar medidas y saquen leyes para intentar acabar con todas estas cuentas utilizando, por ejemplo, mentiras, como lo de Torre Pacheco? Bueno, claro que me preocupa, pero también creo que vamos a llegar a tiempo para impedirlo. Pero ha ocurrido en Brasil. En Brasil ya no hay red social X. Porque era un elemento de movilización de la oposición. El argumento para detener a Bolsonaro ha sido que ha tuiteado. Claro, y aquí es lo mismo. Porque además los jóvenes se informan fundamentalmente por canales alternativos y por redes sociales. Y hoy sabemos que el porcentaje de voto a Vox entre los jóvenes de 18 a 20 años es del 50%. Del 50%. Y en cambio el porcentaje de voto a Vox a partir de los 80 años es del 8%. Entonces, yo con esto, que es un dato objetivo, no quiero llamar al conflicto generacional, que creo que es un error en el que están algunos, pero creo que tenemos una oportunidad. Creo que hoy los jóvenes tienen una gran responsabilidad. En vez del conflicto generacional es el de sentarse con sus padres, sentarse con sus abuelos, plantearles cómo ven su futuro, mostrarles su desesperanza, tratar de explicar cómo el bipartidismo durante 40 años ha robado todo lo que tenían los españoles. No solo el dinero, sino la seguridad, la unidad del país, y pedirles un cambio. Creo que los jóvenes hoy, yo si pudiera dirigirme a ellos, creo que tienen la herramienta del cambio en España. Ellos ya han abrazado el cambio, pero tienen una fuerza mucho mayor de la que creen. Deben pedir por favor a sus padres y a sus abuelos un cambio.
una apuesta distinta. Esto realmente es casi milagroso, ¿no? Porque creo que Vox seguramente sea la fuerza patriótica con mayor crecimiento y con mejor penetración dentro de la sociedad juvenil. De hecho, según el último CIS, ya no son solo los jóvenes, sino que hasta los 54 años, Vox es el partido ya más votado. Bueno, el CIS yo no me fío nada. El CIS es... Pero si el CIS dice eso, no podemos ni imaginar cuál es la fuerza. No sabemos que tiene. cuáles son las intenciones en el CIS y en la mentira. No se puede considerar ningún dato del CIS. Yo hablaba de otro tipo de datos, francamente. Yo creo que Tezanos, Sánchez o Javier Ruiz o Cintora son la misma chusma mentirosa y corrupta, y por lo tanto no vamos a utilizar ningún dato de ellos. Pero bueno, lo que está claro es que tienen miedo, y prueba de ello también podría ser que ya recientemente han duplicado el sueldo a programas como el de Javier Ruiz o Jesús Cintora, a Mañaneros, a Malas Lenguas en televisión española, con dinero de los españoles, ¿no? Supongo que tienen las mismas dificultades que Sánchez para andar por la calle, ¿eh? Sin que la gente les diga las cosas. Sí, porque, ya se ha visto en algún que otro vídeo. Claro, es que la gente no llega a final de mes y luego ve a estos con sus risas histriónicas descojonándose de lo que les pasa a los españoles en las calles. Y luego, claro, luego ellos salen y la gente les dice lo que piensa. Nada es gratis. No se puede robar a la gente. No se puede uno reír de los problemas de la gente. ¿Crees que realmente también ese crecimiento que hay entre los más jóvenes se debe a que figuras como las dos mencionadas han perdido totalmente la credibilidad y no hay ningún joven que consuma sus programaciones? Simplemente quizás sean personas que tradicionalmente han consumido televisión española y sigan poniéndolo en la televisión, porque desde luego televisión española ya va a cara destapada, ya no está tratando de mantener ningún tipo de independencia respecto al poder político, pese a ser una televisión pública que pagamos todos, y estamos viendo cómo directamente se cachondean de muchos de los líderes de Vox que están, digamos, llevando a cabo medidas por el bien de los españoles que muchas están resultando ser muy efectivas. Sí, yo pienso que han perdido el crédito hace mucho tiempo, ¿eh? Y además pienso que no van a mejorar su situación. Cada día que pasa es un problema para los españoles, como he dicho, para nuestra prosperidad, para nuestras libertades, pero cada día que pasa es un problema para ellos. Cada día que pasa menos gente les cree. Ya terminando, que no, tampoco te quiero tener aquí, y menos en un mes de agosto mucho más, sí que me gustaría mencionarte otro asunto que preocupa a muchos españoles. De hecho, según las últimas encuestas, hasta el 70% se opone, que es ese objetivo que tiene en estos momentos el Banco Central Europeo de acelerar la llegada del euro digital. Esto ya hace algunos meses, de hecho, en la primera edición del Bolso de Soraya lo comentaste, y sin embargo estamos viendo cómo ahora ya ponen directamente a China como ejemplo. Hablan de China como un lugar en el que este modelo digital de yuan ha funcionado, pese a que evidentemente es una restricción total de las libertades, ¿no? ¿Te preocupa también esto? Claro, es que es un modelo de control. La excusa es otra. Supongo que dirán que quieren perseguir el dinero en efectivo o el dinero en B, pero en realidad lo que quieren es tener un instrumento de control. Y hemos escuchado a Lagarde estos días muy a las claras diciendo que ya se había probado en China y que estaba funcionando bien. Claro, en China también se han probado otras cosas que funcionan de pelotas. A la gente no se le deja votar, a la gente se le da órdenes, se la encierra en casa como si fueran gallinas y no pasa nada, no protesta. Y al que protesta se le dispara. Pues ese es el modelo de los dirigentes europeos, de populares y socialistas. Y tenemos que saberlo. Entonces, lo del dinero en efectivo no es más que una cosa más para tenerlos más controlados, para saber, accediendo a las cuentas de la gente, en qué se gastan el dinero, y en un momento dado para limitar el uso de ese dinero. Yo lo comentaba hace poco también en este programa. Sí. Ante eso de las ciudades de 15 minutos, oiga, su dinero ya solo vale para dentro de su ciudad. Oiga, que usted ya ha consumido mucha carne, ¿eh? Por lo que vemos usted ya es muy contaminante, ¿no? Ha llegado al tope, es mes de julio, a partir de ahora tiene que comer otra cosa. Es que abre unas posibilidades de control extraordinarias. Oye, y no estamos diciendo ninguna barbaridad. Nos encerraron en nuestras casas ilegalmente contra la Constitución hace solo 5 años, ¿eh? Hay mucha gente, desde luego, que lo ha olvidado, porque en Europa todo va muy rápido, desde luego. Lo han olvidado los dirigentes, los que podían salir por la calle, realmente, no sé si has con visto, alguna excusa, pero la gente no lo ha olvidado. No sé si has visto también, se ha viralizado en los últimos días, un vídeo de un manifestante, ¿no?, contra Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, por cierto, condenada ya oficialmente por el Pfizer Gate, en el cual ella le venía a decir, oye,
ponte feliz o celebra que puedas protestar, porque esto en regímenes como el ruso no podrías hacerlo, y mientras lo está diciendo se ve como los policías se llevan a ese manifestante, ¿no? ¿No te parece como una buena metáfora de en lo que se está convirtiendo Bruselas? Yo lo he dicho literalmente incluso en la moción de censura, y fue un escándalo. Hasta los medios de comunicación de derechas me atacaron. Dije que la Unión Europea tenía cada vez un perfil más soviético. Lo dije y lo mantengo y lo seguiré diciendo. Y por cosas como esta, pero por otras muchas. Las redes sociales, el dinero en efectivo, la imposibilidad de defendernos de la inmigración masiva, la prohibición de defender nuestras fronteras, los delitos de odio, para no poder hablar, para que solo hablen ellos. Porque aquí todo es odio. Poco odiamos a los corruptos que nos han robado nuestro futuro. Poco les odiamos. Poco odiamos a los mentirosos que colaboran con los corruptos para que estos nos hayan robado el futuro. Ya por terminar, me gustaría también hacer alusión a esa gran cita que se va a celebrar el mes que viene en Vista Alegre, el Viva 25, a la que van a acudir bastantes, si no me equivoco, prácticamente todos los líderes de Patriotas por Europa, esa tercera formación del Parlamento Europeo en donde se encuentran todos los grandes soberanistas que en estos momentos están cambiando el mundo, figuras como puede ser Marine Le Pen, como Wilders y otros muchos. Me gustaría también preguntarte por qué consideras que es importante estar allí, o por lo menos, si no se puede, estar atentos a todo lo que se diga en ese gran evento. Porque yo creo que es el gran evento político del año en Europa. Y probablemente con una trascendencia mundial, porque no es solo un evento europeo, precisamente por el liderazgo de Vox en Patriots y por la extraordinaria penetración de los mensajes de Vox en Hispanoamérica y nuestros lazos con Estados Unidos. Allí no solo van a concentrarse durante esos días los principales líderes patriotas de los países de la Unión Europea, sino también de Hispanoamérica y algunos líderes norteamericanos, esperamos, y por lo tanto creo que estamos ante el gran evento del cambio en el mundo, que no es algo que iniciemos nosotros, ni muchísimo menos, porque he estado antes haciendo referencias precisamente a la importancia de la llegada de Javier Milei en Argentina o de Donald Trump en Estados Unidos, pero que es algo que estamos también protagonizando junto a todos ellos de una forma muy emocionante y que yo espero que sirva para devolver a nuestros pueblos las riendas del futuro. Pues Santiago, ha sido un placer tenerte estos minutos. No sé si ha sido más de lo previsto, desde luego que ha sido muy interesante todo lo que hemos comentado, un análisis bastante global, diría yo, de todos los asuntos de gran trascendencia en estos momentos en España, en Europa, en el mundo entero. Y nada, solo quería desearte mucho ánimo porque creo que septiembre, en general este nuevo curso, va a ser muy intenso. Creo que va a ser positivo en algunos sentidos, pero también vamos a tener que enfrentarnos a muchísimos problemas que se van a agravar. Así que evidentemente muchos son los españoles que querrán que cada vez sea vuestra fuerza mayor para intentar poner remedio a todo esto. Muchas gracias por Intentaremos estar a la altura. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Un placer.